Hola, muy buenos días. Gracias por volvernos a sintonizar un martes más en su programa Conciencia Fiscal. Estamos totalmente en vivo a través de la página de internet www.argoscursaradio.com y a través de Facebook. Como siempre, todos los martes tenemos a un invitado especial. En esta ocasión tengo a mi amigo, el maestro Roberto Romero Bravo, que nos hablará de un tema tan interesante sobre la igualdad de armas para la comprobación y defensa del tipo penal de defraudación fiscal y sus equiparables. También antes de iniciar y darle el uso de la palabra al invitado, me gustaría leer un poco de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el CEAT y abogado subrogado del Gobierno del Estado de Querétaro, miembro del Colegio de Abogados Penalistas, abogado postulante y capacitador en fiscal. Te doy la bienvenida, Roberto, a que nos hables de este tema tan interesante y así damos inicio a tu programa Conciencia Fiscal en este mes de abril. Muchas gracias, mi estimado Franklin, por haberme invitado a platicar un poco sobre este tema que a mí en lo particular me ha interesado mucho respecto a la igualdad de armas que tiene el contribuyente, y en este caso el imputado por un delito fiscal, y la Secretaría de Hacienda como parte acusadora coadyuvante en el proceso penal. Tendremos que partir de la diferenciación de procedimientos para entrar un poquito en materia. La diferenciación entre un procedimiento de carácter administrativo sancionador y la diferencia que existe con el procedimiento penal. En el primero, como bien sabemos, se desprende de las facultades de comprobación que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria. Esas facultades están en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y pueden desprender de esas facultades la emisión de algún crédito fiscal por alguna omisión o por encontrar alguna situación inherente al cumplimiento de disposiciones fiscales. Ese primer procedimiento sí guarda relación con el procedimiento de carácter penal, y es ahí donde la Secretaría de Hacienda utiliza esas facultades de comprobación que realizó por medio del Servicio de Administración Tributaria en la materia penal, es decir, todas las pruebas que recaba el Servicio de Administración Tributaria en una revisión de gabinete, en una revisión electrónica, en una visita domiciliaria, esas mismas pruebas son las que van a utilizar en el procedimiento penal, en cualquiera de sus etapas, en una audiencia inicial, en una audiencia intermedia o en una audiencia de juicio oral. El problema aquí es que existen diversos criterios del Poder Judicial de la Federación donde señalan que los procedimientos, el procedimiento fiscal o más bien el procedimiento administrativo que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria es independiente y autónomo al procedimiento penal. Y dicen también que nada tiene que ver el procedimiento administrativo sancionador con el procedimiento penal, que nada influye el primero en el segundo. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la propia Secretaría de Hacienda se vale, bueno, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino también la Fiscalía General de la República se valen de esos datos de prueba o esas pruebas obtenidas en esas facultades de comprobación para acreditar los elementos del tipo penal que se esté acusando o imputando, así como la responsabilidad penal del imputado o acusado. Entonces, vemos que no son tan independientes ni tan autónomos entre sí, sí guardan una íntima relación. Ahora bien, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede utilizar esos medios de prueba para obtener una condena o una vinculación a proceso, ¿por qué
la Secretaría, porque más bien el imputado o el acusado no podría utilizar medios de prueba o datos de prueba obtenidos del mismo procedimiento administrativo, pero para defenderse. Y es ahí donde viene el tema de igualdad de armas. Existe una tesis que sustenta el criterio que yo les acabo de mencionar del Poder Judicial de la Federación. Es la ubicada con el número de registro 1842-92, y dice: procedimiento penal por delitos fiscales es independiente y autónomo al que se sigue por infracciones de carácter fiscal. Esa tesis no encuentra un sustento legal con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la Constitución establece que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las visitas? Con esos funcionarios del SAT que van y hacen una visita, una compulsa, una visita a terceros. Bueno, esa visita se va a convertir en un órgano de prueba en el procedimiento penal, ¿sí? Entonces, va a tener un valor probatorio en lo fiscal, sí, y también en lo penal. Va a existir una dualidad ahí en la teoría probatoria. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, gracias a esa actuación de ese tercero, de ese visitador, se declara la nulidad del crédito fiscal, sea para efectos o sea más bien una nulidad para efectos por la violación al debido proceso? ¿Qué trascendencia tendría esa nulidad en la materia penal? Bueno, la trascendencia que tendría sería que afectaría la obtención de todas las pruebas a partir de ese acto violatorio de derechos fundamentales. Por ejemplo, la mala práctica de una notificación. A partir de ahí, el crédito fiscal tiene una nulidad para efectos, ¿sí? Y a partir de esa actuación, todo lo que se haya obtenido no puede ser utilizado por un tribunal, ya que alentaría una práctica viciosa. Ahora, el imputado podría utilizar esa nulidad del crédito fiscal e incorporarla en un procedimiento penal. Mi respuesta y mi criterio es sí, por esa igualdad de armas que tienen para defenderse. Entonces ahí no es cierto que sean independientes y autónomos, ya que la nulidad de un crédito fiscal sí le puede pegar a la obtención de pruebas, y eso indudablemente va a repercutir en el procedimiento penal y en la acreditación del tipo penal que se esté acusando. Sí, en esta parte, Roberto, me gustaría que también nos hicieras mención un poco del tipo penal de defraudación fiscal y los elementos del tipo. La defraudación fiscal tiene varios, son varios tipos penales. Existe la defraudación fiscal, el tipo penal genérico, que es el contemplado en el artículo 108, que es por una omisión total o parcial, con la finalidad de causarle un perjuicio al fisco federal. Y existe la defraudación fiscal con sus equiparables, ¿sí? Son modos comisivos específicos de la defraudación fiscal. Están en el 109 del Código Fiscal de la Federación, y esas defraudaciones fiscales, tanto la del 108 como las contempladas en el 109, tienen mucho que ver con el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, para que exista el delito de defraudación fiscal y sus equiparables, forzosamente necesitamos la existencia y el nacimiento de ese procedimiento de fiscalización, que es la facultad de comprobación que solamente el Servicio de Administración Tributaria tiene conferido
de conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, si el SAT no realiza esas facultades de comprobación, jamás va a poder existir la procedibilidad ni el descubrimiento de una defraudación fiscal o una defraudación fiscal equiparable. Por ello es que no pueden ser independientes y autónomos, ya que depende el procedimiento penal del procedimiento administrativo de fiscalización. ¿Qué pasaría si cualquier gobernado quisiera ir a interponer una denuncia por una defraudación fiscal? Pues no se puede, porque la defraudación fiscal es perseguible por querella y la querella solamente puede interponerla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el director de delitos fiscales, y no cualquier ciudadano o cualquier persona puede hacer de conocimiento de la Fiscalía General de la República la probable comisión de algún delito de esta índole. Sí, es muy importante señalar lo que tú acabas de mencionar, que lo penal con el procedimiento de fiscalización, que también tiene en este caso la autoridad fiscal, no son independientes, sino que tienen que llevar a la par. Y también en este caso es muy importante la cuestión en la que está señalando los puntos medulares de este procedimiento. Adelante, Roberto. El procedimiento de fiscalización pues va a comenzar cuando se notifica el inicio de ese procedimiento. Es decir, cuando el Servicio de Administración Tributaria da comienzo, se tienen que verificar las formalidades esenciales, que empieza con la notificación. Y ahí van a empezar a realizar actos de fiscalización, actos de comprobación de el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales. Y ahí es cuando los delitos, quiero hacer una acotación, los delitos fiscales son tipos penales en blanco. ¿Por qué tipos penales en blanco? Porque en este caso las defraudaciones fiscales, la genérica y las equiparadas, necesitan forzosamente allegarse de una norma fiscal. Es decir, la omisión de pago o de declaración o cualquier omisión que esté contenida en la defraudación fiscal equiparada tiene que traer a colación una norma fiscal. En este caso, tenemos que saber cuál es el impuesto que se omitió para saber qué hipótesis es la que se va a encuadrar. Por ejemplo, tenemos que traer a colación la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEPS. Entonces, solamente así vamos a poder desprender la probable comisión de un delito derivado de las facultades de comprobación. Ahora, esas facultades de comprobación, en sus tres formas de realización, que ya les mencioné, comienzan, como lo dije, con la notificación. Después de esa notificación, el visitador los visitadores o la persona que practique esta fiscalización va a tener que realizar todas sus actividades en estricto apego al Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Entonces, el acto administrativo tiene sus elementos y ese acto administrativo, ahora estando en sede administrativa, va a tener que cumplir con todas esas formalidades y su desarrollo tiene que ser de manera legal. Hay un tema, por ejemplo, en la obtención de estados de cuenta bancarios, que no cualquiera puede obtenerlos. Existe en el artículo 16 constitucional, ¿verdad?, esa protección que tenemos los gobernados a la privacidad. Y una vertiente a ese derecho de privacidad, a ese derecho fundamental, es el secreto bancario. Solamente nosotros como cuentavientes podemos dar cuenta a la autoridad de un estado de cuenta. No puede la autoridad ni fiscal ni la autoridad investigadora, que es la Fiscalía General de la República,
obtener de cualquier manera un estado de cuenta. Necesita forzosamente realizar un tamiz o un control constitucional, es decir, un juez de control, en el caso de la materia penal, debe de hacer esa solicitud, ¿sí? Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, dice el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, puede solicitar los estados de cuenta bancarios, sí, pero dice para fines fiscales. Ese es un fin para sus facultades de comprobación. La Fiscalía General de la República puede solicitarlo, sí, pero para fines penales. Entonces, si el Servicio de Administración Tributaria obtiene esos estados de cuenta por medio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de manera directa con la institución bancaria, está bien si lo utiliza para la emisión de un crédito fiscal. Pero si ese mismo estado de cuenta lo traemos a un procedimiento penal, la obtención ya fue ilícita porque los fines no son los mismos. Ahora, ¿qué pasa en la materia penal? Como la orden de aprehensión, como la orden de cateo, que van a transgredir derechos fundamentales como es a la propiedad, a la posesión o a la libertad, se necesita un control judicial previo. Es decir, un juez de control tiene que escuchar la petición de la Fiscalía General de la República que funde y motive el por qué la práctica de ese acto de investigación o de esa técnica, más bien, de investigación. Y lo mismo pasa con los estados de cuenta. Necesitaría la Fiscalía General de la República, no el SAT, sino la Fiscalía General de la República, acudir ante un juez de control para que el juez de control autorice o le solicite por medio de a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la institución financiera correspondiente los estados de cuenta, y así la obtención es lícita. De otra forma, esa obtención podría ser ilícita, de ahí que tenga una íntima relación las facultades de comprobación, el procedimiento de fiscalización y el procedimiento penal. No pueden ser independientes y autónomos, como te acabo de explicar. Siempre van a tener nacimiento en esa facultad de comprobación, pero no siempre esas mismas pruebas van a poder utilizarse en la materia penal, porque vamos a tener que ver si el alcance o la utilización de esa prueba es apegada a una teoría de la prueba lícita. Exactamente. Roberto, me envían una pregunta diciéndome que qué se entiende por infracción y qué se entiende por delito en materia fiscal. El procedimiento administrativo sancionador, como lo dice el nombre, tiene una finalidad y sí puede ser sancionar, pero lo que sanciona son infracciones que pueden ser omisiones de índole administrativo, como por ejemplo la omisión del pago de un impuesto, pues va a tener como consecuencia una infracción que muy probablemente va a tener una actualización y un recargo con el paso del tiempo, ¿no? Esa infracción se cobra por medio de ese procedimiento administrativo, que es el crédito fiscal. La única manera de cobrar esa infracción es así, ¿no? En la materia fiscal o en la materia administrativa, por ejemplo, una multa de tránsito, ¿qué es? Es una infracción, no te vas a ir a la cárcel por cometer una infracción al reglamento de tránsito, ya sea municipal, estatal o federal. Esa es una infracción. Ahora, en la materia penal existen sanciones, pero esas sanciones van a ser para quienes se encuadren en la conducta descrita por un código penal, ¿sí? O en este caso, por el catálogo especial del Código Fiscal de la Federación, ese catálogo contiene delitos fiscales, y la diferencia es que la pena de prisión solamente va a ser una consecuencia penal, no puede ser una consecuencia de una infracción. Entonces,
Si después de desahogar un procedimiento penal en todas sus etapas y después de un juicio oral se llega a un fallo condenatorio, entonces sí, se podrá imponer una sanción corporal, una pena de prisión, además de la sanción, los delitos fiscales, en este caso la defraudación fiscal, no tiene la multa, pero sí traía como consecuencia tal vez la reparación del daño, que es a lo que le llaman el perjuicio fiscal. Esa sería la diferencia. Si hay un tipo de privación de la libertad, pero es el arresto administrativo, pero es de carácter de infracción, no de una pena como tal. La pena de prisión en la materia penal, pues sí es la única materia que va a contemplar una pena corporal. Roberto, te interrumpo con otra pregunta. ¿Existe responsabilidad penal fiscal para terceros? Para terceros, ¿cómo en qué caso, en qué hipótesis? En alguna hipótesis de que en el pago de un impuesto, si no una persona, una empresa no realiza el pago de los impuestos, no sé, ¿se le puede derivar la responsabilidad a un tercero solidario? ¿A eso me refiero? Sí, aquí existen diferenciaciones. El artículo 95 del Código Fiscal de la Federación va a tener las formas de autoría y participación. Lo más común es en el ejemplo del contador, ¿no? Que está derivado tiene una obligación o tiene el carácter de garante en una persona jurídica colectiva, derivado de un contrato de prestación de servicios o derivado de un contrato de trabajo. En este caso, el contador sí podría tener una responsabilidad siempre y cuando legalmente es ser el responsable de la contribuyente, ¿sí? O del contribuyente. En muchas ocasiones, por ejemplo, personas morales o personas físicas contratan los servicios profesionales de un contador independiente. Y ese contador independiente, pues muchas veces también hace uso de la firma electrónica avanzada para realizar esa declaración y pago de impuestos. ¿Legalmente está permitido la transmisión de esa firma electrónica avanzada? No. El derecho penal lo que debe de sancionar es a los responsables, a los verdaderos responsables de las conductas delictivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que prestan su nombre o con las personas que utilizan para constituir EFOS, que utilizan para hacer todos los trámites en el Servicio de Administración Tributaria, y cuando llega la querella, cuando empieza la carpeta de investigación, o citan a esta persona o la prenden y llega con un juez de control y se dan cuenta, pues, quien firmó, pues tiene la primaria trunca, quien es el administrador único o quien tiene la representación, no tiene conocimiento, no tiene el dolo para haber defraudado al fisco. Entonces, eso es a lo que se enfrenta ahorita el procedimiento penal y sobre todo esta reforma penal fiscal, a buscar a los verdaderos responsables. En este caso, el autor material o el autor mediato más bien sería quien ideó toda esa maquinación u organización de diversas empresas, personas morales, EFOS, para defraudar al fisco, ya sea por la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas, pero la realidad es que se hacen valer o se valen de terceros, ¿sí? Se valen de personas que los utilizan como objetos para obtener ese fin delictivo. En el caso del contador ocurre más o menos igual, porque un contribuyente pudiera, no en todos los casos, tenemos que ver siempre un caso en específico, pero no todos los contribuyentes saben la realidad de su situación fiscal, ¿sí? Hay contribuyentes
que se encuentran muy ajenos a su situación fiscal y todo lo dejan en manos de su contador. De hecho, la exposición de motivos de esa reforma que acaba de entrar en vigor el 1 de enero de este año, dice eso, ¿no? No se sancionará a aquellos que confiaron en su contador. Entonces, esa es una excluyente del delito, por ejemplo, el error de tipo penal o el error de prohibición, que pudiera beneficiarse un contribuyente que fue engañado por su contador, digo, en caso de que existieran esas hipótesis, ¿verdad?, de engaño, porque la realidad es que también muchas veces los contribuyentes le echan la culpa a su contador, ¿no? Se hacen ajenos a no saber o a desconocer la situación de fiscal de su empresa o de su persona, más bien como persona física. Exactamente, Roberto. Y es muy importante la acotación que acabas de señalar y sobre todo una pregunta también para que quede claro en este tema de los delitos fiscales y ya para adentrarnos un poco más al artículo que tú escribiste, respecto a, ¿existe la prescripción de la acción penal fiscal? Sí, existen dos formas de la extinción de la acción penal. La primera es una preclusión que va a tener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para querellarse. Estos delitos son de querella. El contrabando no es de querella, pero fuera de ahí, la mayoría de los delitos, por ejemplo, defraudación fiscal equiparada, 113 bis, son por querella. Y esa querella se debe de presentar en un término no mayor a los 5 años, es decir, desde que se cometió el delito, tiene la Secretaría de Hacienda 5 años para interponer la querella. Ese es el primer plazo para la preclusión de la interposición de la querella. Si se interpone la querella dentro de esos 5 años, ahora tiene otro plazo para realizar el ejercicio de la acción penal. El ejercicio de la acción penal es cuando la Secretaría, más bien cuando la Fiscalía General de la República ya tiene una carpeta de investigación elementada y judicializa ese asunto, es decir, le pide a un juez de control federal la citación, la orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Con la simple solicitud que haga por cualquiera de los medios autorizados a ese juzgador, a ese Centro de Justicia Penal Federal, ahí se tiene que se realizó el ejercicio de la acción penal y ahí se interrumpe. El ejercicio de la acción penal se puede prescribir y se va a tomar en cuenta el término medio aritmético de la pena del delito que se trate, ¿no? Supongamos la defraudación fiscal en su fracción tercera, que va de 3 a 9 años, bueno, entonces vamos a sumar 9 más 3, ¿sí? Entonces, de esa suma nos va a dar 12, lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 6. El término medio aritmético es 6, entonces la Fiscalía General de la República tiene 6 años para realizar el ejercicio de la acción penal. Si lo realiza después de esos 6 años, pues ya prescribe la acción penal y por lo tanto ya no puede realizar nada sobre esos hechos. Hay delitos continuados, hay delitos instantáneos. Delitos continuados es cuando se vuelve reiterada esa conducta, por ejemplo, el que se dedica a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas y emite hoy, emite la siguiente semana, entonces hay una pluralidad delictiva, ¿sí? Es el mismo sujeto activo, mismo sujeto pasivo, siempre va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el mismo modo delictivo, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas de que por así decirlo, muera un delito fiscal, la preclusión o la prescripción. La prescripción, por regla, nunca podrá ser menor a 5 años. ¿Qué pasa si el término medio aritmético te da 3 años y medio, te da 4? Pues la regla es que va a ser 5 el plazo de prescripción.
Exactamente, Roberto, es muy importante la acotación y la diferenciación que hiciste de estas dos figuras. Ahora sí, Roberto, me gustaría que nos adentráramos más un poco al tema de este artículo que acabas de escribir. Adelante, Roberto. Sí, claro. Me gustaría partir de una jurisprudencia que, si bien es de carácter administrativo, toma relevancia o vigencia, la ven los abogados fiscalistas con, con mucho respeto a esta jurisprudencia, por así decirlo, también en los tribunales fiscales, que es la jurisprudencia que tiene por epígrafe actos viciados frutos de, y esta jurisprudencia nos dice que si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él o que se apoyen en él o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte, alentarían prácticas viciosas cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan, y por otra parte, los tribunales serían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular. Esta jurisprudencia lo que trae es una teoría que denomina la teoría de la prueba estadounidense, la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, ese acto ilícito o ese acto que fue practicado con violación a derechos fundamentales, lo podríamos considerar como si fuera el árbol. Y todo lo que dependa de él, derive de él o tenga que ver con este acto, va a correr con la misma suerte, va a ser considerado nulo. Eso es lo que pasa con las nulidades de los créditos fiscales. Si una autoridad, en este caso un tribunal en materia fiscal y administrativa, un magistrado, más bien un tribunal colegiado, 3 magistrados, ya realizaron una votación respecto a esa nulidad, es una verdad legal, ¿sí? Es una verdad legal que, si tiene firmeza, no puede ser mutable o no se puede modificar si no es recurrida en tiempo y forma por los mecanismos que tenga la Secretaría de Hacienda, en este caso el SAT, la autoridad fiscalizadora, a sus medios. Sí, Roberto, nos explicabas en qué consistía la tesis respecto al fruto del árbol envenenado, y que me gustaría que nos siguieras hablando de este artículo que acabas de escribir, por favor. Sí, conforme a esa teoría nos indica que no pueden ser utilizados, conforme a esa teoría y esa jurisprudencia, no pueden ser utilizados todos aquellos datos de prueba que emanen o dependan de ese acto violatorio de derechos fundamentales. La Constitución señala en su artículo 20, apartado A, fracción 9, que cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Entonces, la validez de esos datos de prueba o esas pruebas obtenidas en el procedimiento de fiscalización violando derechos fundamentales no pueden ser utilizadas para sostener una sentencia condenatoria. Se deben de excluir del acervo probatorio, y con las pruebas que queden deben de emitir la sentencia correspondiente. En ese artículo hago mucho énfasis sobre esa dualidad de procedimientos, de que sí influye uno en el otro. Por ahí te hicieron esa pregunta de qué es una infracción y qué es una sanción en materia penal. Más o menos ya sé a dónde va esa pregunta. Lo que los tribunales insisten es de que la diferencia de vías o la diferencia que cada materia, más bien la finalidad que cada materia tiene, lo que busca cada materia, no son diferentes, pero eso es viéndolo desde una perspectiva, por ejemplo, del non bis in idem, ¿sí? De haber, ya fui a un tribunal fiscal, me dieron la nulidad para efectos, o la nulidad lisa y llana de ese crédito fiscal.
Entonces, ¿por qué vas a volver a un proceso por los mismos hechos, pero ahora le vas a poner el nombre de delito? Porque esa es una realidad. Los hechos que se ventilan en la vía fiscal administrativa, en el tribunal, son los mismos hechos que se van a ventilar en el procedimiento penal. Hablamos de la misma omisión, de la misma omisión de pago, de la misma defraudación, nada más que acá lo encuadramos esos hechos a una conducta delictiva. Ahí yo estoy de acuerdo que existen diferencias entre las materias, ¿no? La materia fiscal obviamente tiene otra finalidad, la justicia fiscal y administrativa tiene otra finalidad que la finalidad que tiene la materia penal mediante un juez. Pero eso no significa, como lo desarrollo en mi artículo, que sean independientes y autónomos y que no influya uno sobre del otro, ¿sí? También existe un criterio del Poder Judicial de la Federación donde se pueden llevar a cabo simultáneamente el procedimiento de fiscalización con la querella. Es decir, si durante una revisión de gabinete, por ejemplo, se advierte la probable comisión de un delito, eso no impide a la Secretaría de Hacienda que, sin que exista un crédito fiscal, pueda ir a la Fiscalía General de la República y querellarse y llevarlo al amparo, llevarlo simultáneamente. Ahora, eso sería interesante vislumbrarlo en una óptica de derecho internacional, derechos fundamentales, porque el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene una interpretación gramatical más amplia que el 23 de la Constitución. El 8.4 dice que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El 23 dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿sí? Entonces, también tenemos una teoría de la triple identidad, ¿no? Donde tiene que ver el derecho, los hechos y las pruebas para saber si es un doble juzgamiento o no. Pero independientemente de eso, en ese artículo lo que yo explico es si existe una íntima relación entre esas facultades de comprobación, porque gracias a esas facultades de comprobación obtienen las pruebas y gracias a esas pruebas van a buscar una sentencia condenatoria. Ahora, en la vía penal, ¿por qué el imputado no podría defenderse, por ejemplo, con esa sentencia de nulidad? ¿Qué pasa si el imputado o el acusado quiere incorporar en una audiencia inicial o en una audiencia de debate, en una audiencia de juicio oral, quiere incorporar esa sentencia? ¿Qué valor tendría esa sentencia de nulidad que diga cuál fue el acto, porque la sentencia de nulidad lo va a decir, cuál fue el acto que violó derechos fundamentales? ¿Qué repercusión tendría en el procedimiento penal la incorporación de esa sentencia? El juez podría valorar esas pruebas que ya un tribunal dijo que son nulas. Es decir, ¿puede revivir un juez penal lo que ya fue declarado nulo en otra sede? Mi respuesta a ese interrogante es no, porque sería estar alentando esas prácticas viciosas. Es decir, si el SAT hace algo, tiene una mala actuación, viola algún derecho fundamental, una autoridad federal como es un magistrado ponente o la votación que hagan los magistrados, declaran la nulidad de ese crédito fiscal gracias a esa violación, pero esas mismas pruebas las traemos a lo penal. Ahí es cuando quisiéramos engañar al juez penal, ¿sí? Porque el juez penal no va a saber, obviamente, que esas pruebas son nulas. Entonces, el imputado tiene esa igualdad de armas para defenderse por medio de esa prueba de descargo, que es la nulidad del crédito fiscal, y que el juez penal no las tome en cuenta. Entonces, sí hay una relación, sí puede el imputado defenderse, es una prueba lícita, no va en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales,
perfectamente pasaría como una prueba documental pública, se podría incorporar sin ningún problema en un juicio oral, puede ser admitida en una audiencia intermedia y al momento de su incorporación, de su identificación y acreditación, se puede hacer uso de la misma y esa debe de ser valorada conforme a las reglas de la lógica y de una manera libre por el Tribunal de Enjuiciamiento. Que abordara de los terceros, si existe una responsabilidad para los terceros. Como bien sabemos, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2017, noviembre del 2017 me parece, agregó un procedimiento especial para personas jurídicas, ¿sí? Ahora, el Código Penal Federal tiene un catálogo de delitos en el artículo 11 bis que pueden ser susceptibles de imputación a personas jurídico-colectivas. Entre estos ya tenemos el delito de defraudación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, por ejemplo, una persona moral, pues obviamente tiene una autonomía y tiene una vida jurídica independiente de la persona física que tenga en su dominio o que trabaje esa persona moral. Todos lo sabemos que pues la constitución de una persona moral es una ficción del derecho, ¿sí? Pero gracias a esa imputación o a ese procedimiento para personas morales, sí podría imputársele y lo correcto sería imputársele a la persona moral y no a la persona física la comisión de ese delito, o hacer ambas imputaciones. ¿Por qué? Porque el administrador único, el consejo de administración, el apoderado, el representante legal, ellos o esa persona podría ser un autor mediato, ¿sí? Un autor que se valió de una persona moral para cometer un delito, pero no les interesa a la persona moral. En el caso de un EFO, pues ¿qué les va a interesar de esa persona moral si no tiene activos? Si además de ser una ficción del derecho, en realidad no tiene una oficina, no tiene tangibles, no tiene trabajadores, no tiene cómo responder ante el derecho penal. Pero ese es un problema. ¿Por qué? Porque el contribuyente y a quien revisaron fue la persona moral. Y conforme el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, a quien se debería de procesar y sancionar es a la persona moral, ¿sí? No a la persona física. ¿Por qué? Porque a quien revisaron en esas facultades de comprobación, pues fue a la persona moral, no a la persona física. Entonces el requisito de procedibilidad de querella es contra la persona moral. No hay requisito de procedibilidad con facultades de comprobación respecto a la persona física. La persona física tiene un RFC independiente. Entonces, ¿por qué traemos a esa persona a un procedimiento penal si a quien revisaste fue a la persona moral? Esa es una acotación interesante, porque tan es así que el Código Fiscal de la Federación tuvo una reforma en el artículo 95 que contempló esa situación. Vio que no estaba bien como trasladar así porque sí la responsabilidad de uno para el otro y decir, bueno, pues el mensaje es necesito meter a alguien a la cárcel, ¿no? No podemos hacerle nada a la persona moral, y más que antes no existía el procedimiento penal para personas jurídicas. Este procedimiento penal, pues obviamente, o con una política criminal no va a ser eficaz ante los EFOS. ¿De qué te sirve llevar un procedimiento penal a un juicio oral? Pues de nada, no vas a obtener nada. Es más, ¿quién va a comparecer por esa persona moral? ¿Y qué necesidad tendría el Estado de castigar a un inocente, ¿no? A la persona que representa a esa entidad, a ese EFO, si quien en verdad está detrás de ese EFO, pues no se le va a sancionar. Y esa es la política criminal que a mi parecer está emprendiendo con esa reforma el constituyente, con esos criterios de oportunidad, ¿verdad? Que solamente cuando se preste información eficaz para descubrir o sancionar o perseguir un delito mayor, es cuando yo creo podría
cobrar vigencia este tipo de procedimientos penales. Exactamente, Roberto, es muy importante esta acotación que realizas respecto a la pregunta que te había realizado y sobre todo señalar el procedimiento especial que se encuentra establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421 al 425 y en el Código Penal Federal en el 11 bis, si no estoy más perdido en esta cuestión. Y sobre todo me gustaría, Roberto, que concluyeras respecto a tu tema, o sea, esa igualdad de armas que va a tener el contribuyente ante un delito de carácter penal fiscal. Esa igualdad de armas se le tiene que garantizar al contribuyente, que ahora llamamos imputado o acusado, dependiendo de la etapa en que te encuentres, desde el momento en que éste comparezca a su audiencia inicial. Desde ese momento, él tiene derecho a esa igualdad de armas, ¿sí? A incorporar datos de prueba en la audiencia inicial, a desahogar medios de prueba en la audiencia inicial, a ofrecer medios de prueba en la audiencia intermedia y a desahogar e incorporar medios de prueba, o más bien prueba, en el juicio oral. Entonces, se debe de garantizar este derecho en los delitos fiscales al imputado, o llamémoslo para términos fiscales contribuyente, para que se le dé oportunidad de defenderse con estas nulidades para efectos o lisas y llanas que anteriormente en el sistema tradicional hablábamos hasta de incidentes de desvanecimientos de datos. Había veces que sí eran tomados en cuenta, ¿verdad? Porque tenían la prueba tasada tenía un valor legal de ser una documental pública, ¿verdad? ¿Y por qué íbamos a dudar de eso? Ahora la diferencia es que en este procedimiento penal acusatorio ya no hablamos de una prueba tasada, ya existe la libertad de valoración, una prueba libre, de libre valoración conforme a las reglas de la lógica. Y ahí es cuando el juez, ya sea de control o de juicio oral, debe de valorar de manera armónica y lógica esa nulidad de actuaciones de la autoridad fiscal. Exactamente, Roberto. ¿Algo más que quieras agregar para concluir el programa? Pues de momento creo que respecto a mi artículo sería todo, serían temas medulares. Digo, desafortunadamente tenemos poco tiempo, son temas que dan para discutir y debatir criterios de colegiados. Sí, ¿no? Los colegiados en la República tienen criterios muy discordantes en los delitos fiscales y sobre todo en los delitos fiscales, ya con el sistema penal acusatorio, ha cambiado su forma de persecución de una manera muy, muy interesante. No están del todo adaptados. Por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación todavía habla de algunas cuestiones que pertenecen al sistema tradicional, no al sistema acusatorio. Ya se han ido reformando. Antes se hablaba de las conclusiones, no de alegatos, de la consignación. Por ejemplo, hay una jurisprudencia que habla de la negativa de sustitutos, de la conmutación o de la pena de prisión, cuando es la fracción tercera del 108, por ejemplo, habla del tema de la libertad provisional bajo caución, de una figura del sistema tradicional. Entonces, yo creo que falta explorar todavía mucho el tema de los delitos fiscales, pero adecuado al sistema penal acusatorio. El Código Fiscal hablaba también de la palabra delincuente, por ejemplo, en el artículo 100, en la prescripción hablaba de que era a partir de que la Secretaría de Hacienda se enteraba del delito y del delincuente. Imagínate el día de hoy estar hablando de la palabra delincuente en un código de manera anticipada, llamarle delincuente a un probable responsable. Y eran cuestiones que así estaban hasta antes del 2012, ¿no? Aún y cuando ya existía la reforma sobre derechos humanos,
el Código Fiscal sigue hablando de cuestiones así. Entonces, eso es algo que yo creo que con el tiempo necesitamos ver qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación de algunas leyes, porque, por ejemplo, un tema que a mí me desconcertó mucho fue una contradicción de tesis que resuelve la Suprema Corte respecto al impuesto empresarial a tasa única, que había sido derogado y, bueno, más bien que había sido abrogada la ley. Y, bueno, pues la Suprema Corte resuelve que en materia penal se puede imputar esa omisión o ese tributo, aun y cuando ya no existe la ley. Como te comentaba, son tipos penales en blanco, pero van a revivir la ley del impuesto empresarial a tasa única cuando ya no existe. Entonces son cosas que, bueno, veamos en estos tiempos cómo se resuelven en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente, Roberto, son puntos medulares que acabas de tocar. Simplemente, como tú mencionas, estos temas dan para horas y horas hablar de delitos fiscales, de cuestiones que aún contempla el Código Fiscal de la Federación, como tú dices, como delincuente, y se violan derechos fundamentales. En esta parte son cuestiones medulares y son puntos finos que se deben de tratar en estos temas, como es el tema penal fiscal, que no todos los abogados manejamos este tipo de temas, somos pocas las personas que manejamos este tipo de temas, y sobre todo, como tú dices, estar especializado y sobre todo seguir capacitándonos en esos temas tan interesantes. Roberto, si quieres agregar algo más, te doy luz a la palabra. No, solamente agradecerte por esa invitación que me hiciste a platicar un poco de estos temas que pues, son de nuestro interés, ¿verdad? Compartimos ese interés por estos temas que pues, se han puesto en boga y que seguramente durante esta administración federal pues vamos a ver de manera pública, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Franklin. Gracias, Roberto. Recuerden que estamos todos los martes de 9 a 10 de la mañana en su programa Conciencia Fiscal. Les mando un cordial saludo a mis amigos de Colombia, Ecuador, Argentina, que siempre están ahí al pendiente, de España también, que han participado en este programa. Te envío un fuerte abrazo, Roberto, y les recuerdo que estamos en Ciudad de México con nuestra firma Arizaga Ruiz y Asociados, especialistas en materia penal fiscal, prevención de lavado de dinero y criminal compliance, y nos pueden contactar a través de los teléfonos 55 30 63 33 y 55 30 12 60, y si una asesoría más personalizada con mi colega Jorge Luis Arizaga Cortés, 55 40 95 60 18, o con su servidor, el maestro Franklin Martín Ruiz, al 961-458-6616. Te mando un fuerte abrazo, Roberto, y muchas gracias por regalarme esta hora de tu tiempo. Este es tu programa Conciencia Un abrazo Fiscal. de vuelta y muchas gracias a ti.